Bienvenidos a nuestra primera clase de Ingeniería Sismo-Resistente y Desastres Naturales. Somos todavía pocos, ¿no? Sí, pues aquí estoy recibiendo los saludos, muchas gracias. Somos 21, ¿no? De los 40 y tantos que estamos inscritos. De todas maneras, los felicito a los que están aquí en la clase a la hora exacta. Yo siempre trato de llegar a esta hora para que no haya este problema, ¿no? Y podamos avanzar un poco en el curso. Les puedo comentar que está ya en el aula virtual el sílabus del curso, que tiene un pequeño ajuste en la forma de aprobación con respecto al ciclo pasado, en base a la experiencia que hemos tenido. Y vamos ahora a comenzar con nuestra introducción y quizás nos da el tiempo también para ver antecedentes de la ingeniería sismo resistente. Todo el material que vamos a ver aquí en las clases va a estar disponible en el aula virtual para que ustedes lo puedan revisar, descargar, además, por supuesto, de las grabaciones que se hacen permanentemente, ¿no? A ver. Vista en galería. Sí, pues aquí estoy viendo ya algunos de ustedes. Pero vamos a comenzar de una vez para no perder tiempo, y me imagino que otras personas empezarán a llegar pronto. Vamos a compartir. La pantalla para poder ver nuestra primera vista, ¿no? Bien, aquí están mis datos para que ustedes tomen nota. Mi teléfono, ahí me pueden enviar mensajes. Después elegiremos el delegado, quizás el día lunes, que ya ustedes se conozcan quienes están en la clase. Delegado, delegada, para que nos arme un grupo de WhatsApp y ahí podamos comunicarnos fácilmente. Pero en todo caso, ahí tienen el número. Si quieren mandar un mensaje, lo único que tienen que hacer es, por supuesto, decir quién es, ¿no? Porque a veces recibo mensajes, soy un alumno de Sismo, sí, pero no dice su nombre. Entonces hay que decir, soy Pedro Pérez y alumno del curso de Sismo Resistente. Está mi correo también, que lo veo todos los días, y cualquier cosita, entonces ustedes pueden enviar un mensaje ahí, con mucho gusto los atenderé. Tenemos también de apoyo al ingeniero Gustavo Rimari, quien ustedes han conocido ayer en la prueba de entrada. Prueba de entrada creo que ha estado bien. 28 de los 39 que han dado la prueba han aprobado, ¿no? Como la prueba es sobre 5 puntos, les informo que voy a usar ese puntaje para agregarlo a la práctica número 2, ¿no? En la práctica número 2. Y para un poco compensar a los que han dado la prueba, en fin, los que han salido bien tengan una nota. Espero que no se pase de 20 ninguno, ¿no? Entonces eso para la prueba que han dado el día de ayer, que las prácticas, todas las prácticas del día martes, en realidad, a ver, el ingeniero Rimari hoy día supuestamente toca práctica, pero es una formalidad que la universidad tiene para el término del creditaje, pero nosotros vamos a hacer clases teóricas y con ejercicio, por supuesto, ¿no? Los lunes y los miércoles. Y el día martes habrá, de todas maneras, todos los martes tenemos prácticas, no me pregunten, ¿va a haber prácticas? Sí, va a haber prácticas, por supuesto, de distinto tipo, ¿no? Seminarios, prácticas calificadas y controles. Los exámenes o los controles también los vamos a dar en la hora esa de práctica, que son los martes ahora a las 7:40. ¿Qué vemos aquí en esta vista de presupuesto para comenzar? Mira, ya tienen, al lado derecho ustedes aprecian el edificio del Burj Khalifa, ¿no? En Dubái, Burj Dubai. El edificio más alto del mundo, hasta ahora 828 metros. Y esta foto es del año 2019, pero también en 2021 han vuelto a proyectarla. Con tiene este sistema para iluminarla, en que está proyectada
nuestro pabellón nacional, ¿no? La bandera con el escudo de armas. Muy bonito, imagínense, y además tremendo edificio, ¿no? Y este edificio es muy interesante, concreto armado en la parte de abajo y acero en la parte ya superior, ¿no? Y como ustedes ven, se va achicando. Ya después vamos a hacer una discusión sobre sistemas estructurales. Estoy preparando una nueva clase sobre eso, porque están habiendo pues innovaciones en sistemas estructurales y quisiera que ustedes se beneficien de lo que está saliendo y lo puedan sacar provecho. Otra obra en el mundo, esta hotel Marina Park en Singapur, ¿no? 3 torres que son, como ustedes aprecian, si quizás acá de costado, como unas patas separadas para darle estabilidad lateral, porque estabilidad longitudinal son estos 3 torres, más esta especie de viga, digamos, en la parte superior, que es, como ustedes habrán visto en las fotos, es una piscina, ¿no? Es un alarde de ingeniería y de arquitectura, por supuesto, pero Singapur está en una zona sísmica. Ya regresando más a nuestro entorno, acá vemos dos de los edificios más altos de Lima. Hay otro más que están hechos en la vía expresa que parece que ya está completado. El hotel Westin, que está esta es la avenida Javier Prado. Acá está el Paseo de la República. Y perdón, me equivoco. Este es el Paseo de la República. Paseo de la República. Y esta es la avenida Javier Prado, ¿no? Está ahí en la esquina. Sí, sí y no, ¿no? No sé si me equivoco ahí en la orientación. Porque este otro, que es el edificio del banco, de lo que era el HSBC, ¿no? Y acá está lo que es el Banco Continental Este, que es el Paseo de la República, perdón, ¿eh? Esta es la avenida Javier Prado, esta es una calle lateral. Este es el Paseo de la República. Y estos edificios, como ustedes aprecian, tienen una particularidad que no se aprecia en muchos edificios, en todos los edificios de Lima, tiene 4 fachadas, ¿no es cierto? O sea, es libre el edificio en los 4 costados, así debería haber sido nuestra densificación, ¿no? Que ha sido medio caótico la densificación de la ciudad, porque tenemos, por ejemplo, acá estas placas, ¿no? Uno mete en un lote donde había una casita, se mete un edificio, entonces como este es el borde, ahí no tiene fachada acá, es una placa de concreto, lo cual es muy feo, ¿no? Pero así van metiendo los edificios como con calzador. Bueno, y esta es ya una vista de nuestra Costa Verde, donde hay más, digamos, una densidad de edificios mayor, altos. Estos son, digamos, bien altos, ¿no? Tienen, bueno, 30 pisos, o sea, 100 metros más o menos. Estos tienen un poco menos, ¿no? Esa es nuestra realidad. Claro, zona sísmica, cuesta cuando uno quiere ir a mayor altura, ¿no? Y hay otros que son un poco menores que otros años y finalmente también casas. Entonces tenemos que lidiar con todo eso y darle características sismo resistentes. Justamente eso es lo que vamos a querer ver en el curso terrestre, ¿no? Otros edificios en el mundo, por ejemplo, esta es la torre del Banco de América en San Francisco. San Francisco, como ustedes conocen, es una zona está en el oeste de los Estados Unidos, en plena, cerca a la falla de San Andrés, una zona de muy alta sismicidad en ese país. Pero esta es una gran cosa, mire, cómo se va reduciendo la planta, ¿no? Cuando veamos con recomendaciones sobre cómo debería ser una edificación sismo resistente, deberíamos saber que vamos bajando la masa en la altura. Aquí está el Burj Dubai de nuevo en otra vista más técnica ya, muy bonita, ¿no? Aprecien como que tiene como 3 alas, 3 contrafuertes acá, 1, 2 y hay uno en la parte de atrás que no se ve, para darle esta forma del nuevo sistema estructural. No es un cuadrado como estos, ¿no? Sino tiene esta forma así muy interesante. Y por supuesto también va reduciendo la sección, ¿no? Entonces van reduciendo los efectos. Sí, acá también aparecen este refuerzo en la parte de abajo para darle mucha rigidez en los pisos de abajo, pero la característica de reducción de masa es muy interesante, es muy positiva. Esta es una torre en Stuttgart, en Alemania. No hay, pues, en esta zona de Alemania. Al sur de Alemania, cerca de los Alpes, sí hay algunos sismos. En esta zona de Stuttgart no. Es una torre de comunicaciones y como ustedes ven es una especie de chimenea de sección variable que se va reduciendo, ¿no? La sección es seguramente fabricado con esto, un encofrado deslizante que va subiendo juntamente con la edificación. Muy bonito, de gran altura. Bien,
Entonces acá a la izquierda tenemos esta comparación de los edificios más altos del mundo. Miren el Empire State, que por muchos años fue pues en Nueva York el edificio más alto del mundo, desde el año 33, 1933, va a tener 90 años ya. La Torre Willis o la Torre de Sears en Chicago, también fue por muchos años un edificio más alto del mundo, otro sistema estructural. Las Torres Petronas en Malasia, estos son de acero, esto ya es concreto, concreto armado la Torre de Malasia. Te diré, ¿y cómo concreto armado? Bueno, es que se empezaron a usar concretos de altísima resistencia, ¿no? ¿Cuánto es un concreto de alta resistencia? ¿No? Yo quisiera preguntar, ¿alguien quisiera aventurar alguna adivinanza? ¿Cuál, digamos, es la calidad del concreto que se ha usado en este edificio, en este rascacielos en Malasia? Son invitados a dar su opinión. ¿Quién quiere opinar? A ver, déjame ver, a ver, cómo lo ubico acá. Alonso Herrera, a Santiago Alonso Herrera. Santiago Alonso, un nombre. Sí, ingeniero, buenas noches. Supongo que debe ser una resistencia mayor a los 490, 500 kilogramos por centímetro cuadrado. Tiene usted razón, mayor, bastante mayor. Vamos a ver quién más nos puede dar otra opinión. Gracias, Santiago. ¿Otra opinión sobre cuál es la resistencia de estos edificios? ¿El concreto de estos edificios de gran altura? Una adivinanza, pues estamos acá entre amigos, estamos aprendiendo. Pero hay que ser curiosos, ustedes mismos tienen que interesarse por tener información de lo que pasa en el mundo, ¿no? Acá, ¿qué resistencia ustedes habrán oído hablar? Puede ser que ya conozcan sobre. Déjame apagarle el sonido, porque acá no voy a hacer muy esto. ¿Alguien más, nadie más quiere decirme? Bueno, a ver. Estamos hablando de resistencia del orden de 1200 kilos por centímetro cuadrado. Eso se puede conseguir, sí, imagínate, ¿ah? 1200 kilos por centímetro cuadrado es altísimo, ¿no? Claro, son concretos especiales, inclusive ya hay que trabajar el agregado, porque como ustedes saben, en realidad solamente se rompe pues la pasta, ¿no? El cemento, ¿no? De que une al agregado que es hecho de, digamos, de piedra, tiene mucho más resistencia que el mortero que lo une. Cuando se va a estas altas resistencias, ya el agregado también empieza a romperse. Entonces hay que trabajar también con agregados que tengan esta alta resistencia. A ver, pensé que alguien más había levantado la mano, ¿no? Ingeniero, buenas noches. Yo tenía una duda acerca de A lo que ver, acaba de comentar. sí, Ya, adelante. sí, ingeniero, en el caso de esos edificios, ¿sale más antieconómico usar ese tipo de concreto con alta resistencia o no sería mejor hacerlo en acero también? Bueno, por el aspecto económico. A ver, ¿usted cree que estas personas no habrán analizado ese tema? Bueno, supongo que sí, ingeniero, pero como, o sea, como, Ya, bueno, yo le comento, es primera vez que escucho no, ese está tipo de bien, resistencia. perfecta su duda, no, disculpe, yo lo hice, lo que quiero es ver por ahí, efectivamente, eso ha habido que haber un análisis, no solamente económico, ¿no? ¿Por qué usar concreto? Bueno, en primer lugar, como usted sabe, por ejemplo, en el State, en estos otros edificios, el acero en este edificio, en la parte de abajo, está trabajando al 5% de su capacidad resistente. ¿Por qué? ¿Está sobredimensionado? No, porque como usted sabe, uno de los estados límites de diseño es la resistencia y el otro es la deformaciones. Entonces, para darle rigidez, necesito inercia. Y en las secciones de acero, pues son de poco material porque el acero es costoso. Para darle inercia necesito secciones más grandes. Entonces, la rigidez es la que en ese caso controla el diseño. ¿Qué gano yo con concreto armado? Secciones más grandes. Tengo más rigidez. Entonces, una de las ventajas de usar concreto armado es tener rigidez, pero lógicamente yo no voy a tener unas secciones enormes. Entonces, para poder reducir las secciones necesito alta resistencia.
y por eso es que se puede usar concretos de alta resistencia de este orden de magnitud. Recuerden, por favor, 1200 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? 120 megapascales. Ya, claro, eso permite entonces que las secciones no sean gigantescas, pero tengo a su vez la ventaja de una dimensión grande que me da rigidez. Entonces, esa es la razón. Es que ya yo puedo tener suficientes dimensiones y no tengo que estar sobredimensionando el material para conseguir rigidez, o sea, limitar las deformaciones. ¿Ves? Por eso es que tenemos esto en concreto armado, este y varios de estos edificios, este también, el Burj Dubai también, imagínate, ¿eh? Concreto armado en la parte de abajo, pero tiene pues esas resistencias altísimas, ¿no? Entonces ustedes están viendo aquí al lado derecho, les he puesto también de ejemplo, una cosa que no es una estructura de edificio, es el puente más alto del mundo, Millau en Francia, o Millau, como se pronuncia, ¿no? 343 metros de altura. Es precioso, ¿no es cierto? Para unir este valle a este valle. Es muy bonito. Pero fíjense estos pilares que son de concreto seguramente postensado, ¿no? Y este puente en la parte superior, esto sí es de acero. Acero atirantado, y esto ha sido deslizado sobre esta parte en el proceso constructivo. Eso no ha habido pues encofrado acá, ¿no? Lo han deslizado de un lado del otro, de un lado del otro, para armarlo así, de esta manera. Esto es más alto que la Torre Eiffel, ¿no? Este edificio de Millau. Bien, entonces esas cosas son las que hay ahora, inclusive hay ahora otros edificios muy esbeltos que están haciéndose en Nueva York, y se pueden hacer así porque ya hay sistemas adicionales que permiten controlar la deformación, ¿no? Disipadores de energía, aisladores, principalmente en estos edificios altos, disipadores y amortiguadores, ¿no? Que para limitar la deformación lateral, entonces permiten esbelteces muy importantes. Como traído algunas fotos posteriormente. Bien, hay un tema interesante que también me gusta discutir en esta clase introductoria, que es el tema de la diferencia entre formalidad e informalidad. Como ustedes saben, pues en nuestro país, como en muchos países en vías de desarrollo, hay esta diferencia, ¿no? Tenemos esta parte, esta vista del lado izquierdo, donde están las construcciones formales. Formales en el sentido, pues, que son obras ingenieriles. ¿Qué las caracteriza? Que siguen normas, que han sido hechas por profesionales, ¿no es cierto? Han tenido revisión, o sea, cumplen con la ley, en buena cuenta. No es que sean necesariamente más seguras, sino que podemos nosotros conocer bien cuál es su capacidad resistente. Y eso es muy importante para un ingeniero, ¿no? Para estar seguro de no estar gastando más de lo que se debe y hacer la cosa bien. Al lado derecho tenemos obras no ingenieriles. Mira, pues, o sea, invasión, ¿no? Que la gentona va a tomar un lote y con el transcurso de los años se va haciendo su casita de a poquito, de a poquito. ¿Están mal estas casas? No. Bueno, en algunos casos quizás el asentamiento, por ejemplo, en Lomo Corvina, eso está mal, y lastimosamente pues en una zona muy peligrosa que es arena eólica, ahí no debía hacerse, y los municipios pues les permiten, desgraciadamente, traer inclusive servicio, ¿no? El día que hay un temblor muy fuerte, esas personas van a seguramente perder gran parte de su inversión. Eso es una pena, ¿no? Pero digamos, si está ya un buen terreno, se va construyendo de a pocos. El tema es que esta obra puede no cumplir con las normas. Entonces, si bien usan ladrillo, concreto, acero, y tiene cierto grado de resistencia, de repente tiene mucha o de repente tiene poca, ¿no? En nuestro país, el 70% de la construcción es así informal. No necesariamente autoconstrucción, en el sentido que no sigue normas. No estoy usando un calificativo de bueno o malo, ¿no? Legal o ilegal. Simplemente digo formalidad, informalidad, porque no siguen las normas de ingeniería, ¿no? Entonces, bueno, habiendo visto eso, 70% de construcción informal, 30% aquí, entonces nosotros trabajamos y hay que convencer a estas personas para que lo que hagan en su inversión lo hagan siguiendo, ¿no? Entramos a nuestro curso, su objetivo. Tengo acá tres principales: familiarizarse con los desastres naturales a los que están sometidos las obras de ingeniería en el Perú, por supuesto. Proporcionar criterios adecuados para el diseño sismoresistente y protección de edificaciones en base a considerar los factores que influyen en la respuesta sísmica de los edificios. Aquí en esta frasecita está ahí, digamos, el meollo de nuestra parte conceptual del curso, ¿no? ¿Qué influye en la respuesta sísmica del edificio? Cómo vibra el edificio, siempre sus características
dinámicas de distribución de resistencia, además, claro. Y también qué factores hay en el sismo, ¿no? Cómo se manifiesta el sismo y cómo esos factores que tienen que ver con el fenómeno, con la carga, influye en la respuesta de los edificios. Por eso vamos a ver primero la parte técnica de los sismos y luego otra unidad, la parte de las características de la vibración de los edificios. Y aquí de paso vamos a introducir pues a las técnicas que hacen para la concepción, análisis y diseño de estructuras sismoresistentes. Fíjense que nosotros vamos a trabajar solamente con la parte esta de desastres y principalmente desde el punto de vista analítico con sismos, pero las edificaciones se diseñan para su peso propio, para su peso muerto, para las sobrecargas de servicio, para otro tipo de sobrecarga. El sismo es una más de ellas, ¿eh? O sea, no es, nosotros vamos a contribuir a tener un diseño razonable, ¿no es cierto? Pero el sismo no es todo. No es todo. Y competencias esperamos que ustedes desarrollen al final del curso. Bueno, como ser cómo se originan los sismos y sus características cuando llegan a la base de las obras civiles. Eso nos tomará unas 3, 4 semanas. Conocer cómo se obtienen las fuerzas sobre las estructuras que estos sismos producen. Eso es la segunda unidad. Conocer las características dinámicas de las estructuras que influyen en la magnitud de las fuerzas actuantes sobre la estructura. Ya, ¿no es cierto? Entonces también tenemos otra unidad para eso. Desarrollar habilidades para estructurar una edificación resistente a sismos, y esto lo vamos a lograr, esperemos, haciendo los trabajos domiciliarios. Ahora vamos a hacer en este semestre 2 trabajos nada más, en la segunda unidad y en la cuarta unidad. Conocer las herramientas de cómputo disponibles para el análisis y el diseño sismoresistente que están disponibles. La universidad tiene licencias educativas para hacer esto. Entonces, ¿qué vamos a usar como herramientas? Bueno, lecturas que les voy a ir dejando, películas, clases teóricas en esta aula virtual todavía hasta este semestre, ¿no? Los PPTs, ejercicios que haremos y también los colocaré en el aula virtual, el trabajo grupal y sesiones de preguntas y respuestas por el examen que tengamos. ¿Cómo evaluar? En este tema de la enseñanza virtual tenemos una evaluación continua, ¿no? Yo voy a, digamos, fomentar la participación de ustedes, por eso, como he hecho hace un momento, las preguntas en el aula virtual y espero que ustedes participen, tomen nota. Yo iré tomando nota de las personas que participan para ver de alguna forma compensarlo, ¿no? Evaluación de lecturas, ejercicios para la casa para ser devueltos al correo del profesor, ¿no? Trabajos individuales, las prácticas y 2 trabajos grupales. Esto lo he modificado para este semestre, pero nuestro promedio va a salir. La primera unidad evaluativa, dicen, está en el sílabus UE, acá he puesto práctica teórica, creo que está en la fórmula del curso, 15% la primera unidad, 25% la segunda, 25% la tercera y 35% la cuarta unidad. Tenemos en buena cuenta 4 evaluaciones. La primera y la tercera van a tener 2 prácticas calificadas, 25% cada una, y un examen 50%. Pues les voy a dar la programación para que ustedes se preparen con tiempo para las prácticas y los exámenes. La segunda y la cuarta unidad, vamos a tener una práctica calificada, 20%, un trabajo domiciliario, 30%, y el examen de la unidad, 50%. Un ratito que parece que me ha tapado esto, un ratito. Tipo, a ver. Bueno, ya que estamos aquí, dejando, pero voy a compartir para pasar la lista, ¿ya? Muy bien, pueden contestarme con
el chat, ¿no? O hablar si desea, ¿no? Ahí espero ver ahí la nota. Aguilar, Presente, ingeniero. Buenas noches. hola. Buenas noches. Baltasar, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Cárdenas, ok. Cárdenas Carranza, ¿no? Cárdenas Alcarraz, perdón. Cárdenas More, Buenas noches, ingeniero. Presente. buenas noches. Caicho, Caicho Gamarra, ¿no está Caicho Gamarra? No está. Chaviguri, ok. Ciesa, Presente, Nicole, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Conde Martínez, Presente, ingeniero. Buenas noches. buenas noches, Conde. Congona, Presente, Renata, ingeniero, buenas noches. buenas noches. ¿Cómo la llaman, Renata o Talía? Renata. Ok, gracias. Contreras, Katia, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Durán, Aldair, Aldair Durán, ahí está, ya, gracias. Flores Ruiz, Jean-Pierre, Presente, doctor. gracias. Guardales, Walter, ok. Herrera Mazuelos, Buenas noches, ingeniero, presente. buenas noches, Santiago. Guamán, Kevin, Juan Manuel Rodríguez, sí, presente. ya. Guapaya, Natale, Dafne. Ahí está, guapo, he visto su fotito. No le escucho, Guapaya, ¿tiene problema con su micro? Buenas noches, ingeniero presente. Sí, creo que tenía un Ya. problema con mi micro. Disculpe. Ok, gracias. Japay, Liñán. Ok. Justo, Juan Justo. Muy bien. John Lagos. Presente, ingeniero. Lagos. Presente, ingeniero. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. León, Adriana. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Loyola, Gonzalo Loyola. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero, buenas noches. Ok, buenas noches. Maldonado, Presente, ingeniero. Presente. gracias. Malpartida, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Minaya, Fringio, Oviedo, Oviedo presente, ingeniero. ya. Pachas, Rodrigo, Pacha presente, ingeniero. ¿Escucha? ya. Sí. Palacios, Diana, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Revilla, Cristian. Cristian Revilla, ¿está? Reinaga, Suma, que ahí se mandó por el chat, ¿no? Ok, ya. Rojas, Jason. Rojas Buenas Estrada, noches, ingeniero. Presente. hola, gracias. Romero, Presente, ingeniero. Buenas noches. buenas noches. Romo, Elian. Presente, ingeniero. Buenas noches. Sánchez Hernández. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ya. Silvia Guamán. Silva, Rodrigo, ¿no está? Sosa Portocarrero, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Tafur, Ana, Ana Tafur, ¿no está? Tagua, Mautino, Presente, doctor, buenas noches. buenas noches, Ángel. Torres, Buenas noches, ingeniero, presente. buenas noches. Tobar, ya. Tobar Huarca, ¿no? Correcto. Tobar Tumbillo,
Presente, ingeniero. Buenas noches. Hola. Y Trujillo Olortegui. Presente, ingeniero, buenas noches. Ok, muchas gracias. Entonces ya estamos todos, solamente, bueno, no todos. Caicho, Minaya, Revilla, Silva, Tafur, listo. Entonces, vamos a grabar y cerramos esto. Entonces, ya tomen nota de esto, está en el sílabus también en el aula virtual, la forma de aprobación, ¿no? De cada una de las unidades. Entonces, como solamente tenemos hoy esta clase y el próximo lunes otra, he sugerido al jefe de prácticas, el lunes le confirmo que este martes no tenemos la práctica primera porque me parece muy pronto, muy poco tema. Voy a pedirle que nos haga usar el tiempo para hacer unas proyecciones de películas sobre sismos que siempre nos ayudan, ¿no? En todo caso, yo les confirmo el día lunes. Bien, unidades de aprendizaje, tenemos la introducción a la sismología y desastres naturales, dinámica estructural, violación de sistemas de varios grados de libertad, introducción al análisis inelástico, concepto de utilidad, análisis dinámico modal espectral, la norma de diseño sismoresistente, los criterios para la estructuración y comportamiento de edificaciones sismoresistentes. Sin embargo, esto los he agrupado en 4 unidades, ¿no? La primera sí es esta, introducción a la sismología y desastres naturales. La segunda vamos a hacer una combinación de el método estático de las normas en el diseño. La tercera unidad será realmente la dinámica estructural, incluyendo el análisis modal. ¿No es cierto? Final ya solamente tenemos la parte de diseño. Bien, aquí está una lista de los elementos de consulta que ustedes pueden usar para el curso, ¿no? En primer lugar, el libro del profesor Julio Curoiga, Reducción de Desastres de 2002, que es este de acá. Y para poder nosotros avanzar con la parte del desastres naturales, vamos a usar el libro del profesor Curoiga, porque no vamos a hacer en la clase mismo todo, sino asignarles lecturas de algunos capítulos del libro del profesor Curoiga que ahora les voy a pasar. Y de todas maneras tengo un enlace ahí para que ustedes puedan descargar de internet una versión de este libro y lo puedan leer. El que más se parece a lo que hacemos acá en diseño sísmico de edificios de Bazán y Meli, el IMUSA del año 2000. Yo tengo un librito que hicimos para el Colegio de Ingenieros hace años, que tengo capítulos por separados que los voy a compartir con ustedes en el aula virtual también, ¿no? La parte dinámica está acá de este libro. Como consulta también podemos tener el libro de Sarria, de Ingeniería Sísmica, el libro de Rice, profesor español que visitó Lima hace unos años, Conceptos Básicos de Sismología para Ingenieros, está acá. Yo lo tengo en internet, voy a ver si lo comparto con ustedes. Y la norma vigente de diseño sismo resistente es la E.030 del año 2018. Entonces, esta es nuestra información. Además, acá bueno, está el libro de Bazán y Meli, ¿no? Este librito mío de análisis sísmico de edificios con el doctor Scaletti. Y acá hay un libro bueno de Dugal, está acá. Ahí está, Dugal, ¿no? Earthquake Resistant Design, libro un poco más moderno. El libro de Paz, Dinámica Estructural, que también está en castellano, también es muy bueno, 2002. Chopra, Dinámica de Estructuras, la versión en castellano es 2003, aunque hay una versión más moderna, me parece, en inglés. El libro de Wakabayashi y Martínez, Diseño de Estructuras Sismoresistentes, también es muy interesante, el año 88. Este es una especie de manual de diseño sismoresistente editado por Dogwick el año 87. Y las normas de la SCE del año 2016, que tienen unas normas muy completas, cargas de todo tipo, ¿no? Sísmicas, inclusive también está la parte de el diseño con aisladores. También la pueden tener. Bien, este es el vínculo que pueden usar para obtener el texto del libro del profesor Curoiga. De aquí nos conduce a un PDF que ustedes lo pueden descargar. Háganlo por favor de inmediato y para que tengan ellos cosas como vamos asignando las lecturas. Esta presentación está en el aula virtual y pueden ustedes obtener este enlace. Bien, objetos de aprendizaje. Queremos aprender sobre desastres en el Perú, como ustedes están resaltado, y América, ¿no?
Principalmente, pues, ¿qué desastres tenemos nosotros o peligros naturales, ¿no? Sismos, huaicos, inundaciones, tsunamis también. Volcanes también hay, sequías. Pero, por ejemplo, en nuestro país no hay huracanes, pero sí los hay en el resto de América, ¿no es cierto? En el norte de Centroamérica y en Norteamérica los hay. Los sismos, origen, manifestaciones, efectos, características, con el propósito de precisar cuál es la acción que ellos imponen sobre las edificaciones. Por eso nos vamos a referir también a los sismos. Criterios de diseño sismo resistente, qué y cómo deben resistir las estructuras. Eso vamos a discutirlo en el curso. Y cómo, el qué y cómo las edificaciones resisten los sismos. Eso nos da motivo de ver los sistemas estructurales, materiales y elementos resistentes. También el análisis sísmico, ¿no? ¿En qué consiste el análisis sísmico? Cuando la gente dice, vamos a hacer análisis sísmico. Nosotros hacemos en general análisis estructural, pero y el objetivo es justamente determinar cuál es el efecto de las cargas, que llamamos solicitaciones, sobre los elementos estructurales. En el caso sísmico, es determinar el efecto de las cargas sísmicas en los elementos estructurales. Propiamente, vamos a usar la dinámica estructural para eso, ¿no? El diseño sismo resistente también tenemos que revisar. Ustedes ya espero que todos hayan llevado su curso de diseño de concreto. Y entonces, para poder agregar, digamos, los aspectos sismo resistentes en cuanto a la parte del diseño. Porque el componente del diseño sismo resistente es un componente del diseño total de la edificación. Para eso tenemos que revisar las normas, vamos a verlo en nuestra segunda unidad, ¿no? Pues las normas están fácilmente se puede ver este tema. Es una especie de orientación sobre el análisis y diseño sismo resistente, ¿no? Y también las normas de diseño sismo resistentes para cada detalles para resistencia sísmica, que los hay especiales para cada tipo de material. Entonces, en concreto hay unas exigencias, en acero hay otras exigencias, en madera hay otras exigencias. Permítanme un ratito, que acá hay un error, ¿no? Sismo resistente. Ya está. Muy bien. Entonces, estas son las lecturas del libro del profesor Kuroiwa que yo quisiera que ustedes empiecen a desarrollarlas, ¿no? Aquí están todas las que vamos a usar por ahora. Entonces, de entrada, ahora que hay tiempo, le damos esas primeras de la página 2 a la 10, los fenómenos naturales. En realidad, nosotros hablamos de desastres naturales, ¿no? Los fenómenos naturales causan desastres, ¿no? Pero en general no tiene por qué ser así, sino que cuando excede, digamos, nuestra preparación o son tan fuertes que se genera un desastre. Pero en general son fenómenos que suceden periódicamente. Entonces, ahí vamos a tener una descripción que ha hecho el profesor Kuroiwa juntando mucha información y va a ser muy beneficioso que ustedes la vean. Luego, casi inmediatamente, quiero que lean esta parte de las páginas 53 al 86 sobre la microzonificación, los efectos locales del sismo, y a su vez complementarlo con los sistemas vitales. Nosotros nos estamos a orientar principalmente a edificios, ¿no? Pero hay otro tipo de sistemas que son afectados a los sismos, por ejemplo, las redes de agua, las tuberías de agua, las tuberías de desagüe, los sistemas de comunicaciones, las vías de transporte, ¿no? Los sistemas en general, los medios de comunicación, digo, de distinto tipo. Todo eso está afectado a los sismos. Entonces, aquí en las lecturas hay información que yo quisiera que ustedes vean sobre los sistemas vitales. Se llaman lifeline systems en inglés, ¿no? Y se ha adoptado esa definición en castellano. Luego ya cuando entremos en la parte de sismología, que va a ser pronto en realidad también, está la parte correspondiente en el libro del profesor Kuroiwa de la página 92 a la 106. No son muchas, ¿no? Pero ahí para complementar esta información. Ya más adelante veremos estas otras lecturas que tienen que ver con cómo se dañan las estructuras con los sismos. Así como los médicos tienen que conocer los síntomas de una edificación, ¿no? Pues, ¿qué estoy diciendo? Los síntomas de una enfermedad para poder diagnosticar la enfermedad. Nosotros debemos conocer
cómo se dañan las estructuras de distintos materiales cuando hay sismo, ¿no? Entonces, la probabilidad de daño es lo que llamamos la vulnerabilidad. Una estructura es más vulnerable cuando hay más probabilidad que se dañe por sismo, ¿no? Y los daños típicos, por supuesto, debemos aprender a ver cuáles son estos síntomas, pues, qué es lo que pasa. Es importante, ¿no? Y esto es parte de lo que vamos a tener en esa formación en el curso. El tema de los tsunamis también es un tema importante. Claramente, nosotros con los miles de kilómetros de costa que tenemos, estamos expuestos a tsunamis porque los sismos, en nuestro caso, en un buen porcentaje, se generan en el mar, ¿no? Ya está. Entonces, ¿alguna pregunta sobre todo lo que hemos hecho de presentación ahora sobre el manejo del curso? ¿No hay preguntas? Ingeniero, disculpe, en el enlace que puso para descargar el libro, nos manda a la página de búsqueda, pero no al libro de frente. No, ahí se abre y descargas el PDF. Ah, el link del PDF, ¿verdad? El primero, sí, el primer link ahí es una página donde está el libro, de la OMS creo que es, ¿no? Ok. Y ahí abres y vamos a probar, ¿ya? Ahorita. Acá está, ¿no? Entonces acá, IRIS PAHO. PAHO es la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Y ahí está bajando, fíjate. ¿Lo ves? Ya, hay 513 megas. 2 minutos y lo voy a cortar, ¿ya? Así tienen que hacer. Ok, ingeniero, muchas gracias. Listo, ok. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Vamos a ver entonces una introducción a qué cosa es, digamos, y alguna cosa es el objetivo del curso, ¿no? Otra cosa es el objetivo de la ingeniería sismo resistente. Y aquí tengo en resumen, y lo he separado en 3 partes, pero se puede leer seguido, ¿no? Diseñar y construir obras ingenieriles que resistan sismos especificados. Quiero desarrollar cada uno de estos temas con distinta intensidad para ver qué cosa es lo que nosotros entendemos por esa parte, ¿no? Pero bueno, diseñar y construir no tengo que explicar mucho, pues. Pero es cierto que hay un grupo de ingenieros que se dedican a diseño y otro grupo de ingenieros que se dedican a la construcción, ¿no? Entonces, el que diseña tiene la opción de seguir norma o no. Usualmente si uno diseña así, pues lo hace siguiendo normas, ¿no? Pero entonces una gente diseña, otros hacen el expediente técnico y otros construyen. ¿Y qué cosas hacen eso? Entonces aquí nosotros tenemos esta definición. Obras ingenieriles, dice. Obras ingenieriles y que resistan sismos especificados. Entonces quiero sí detenerme en qué cosas entendemos por obras ingenieriles. Y son básicamente 2 puntos principales, ¿no? Tomen nota si ustedes quieren, además de lo que estoy viendo acá, ustedes escuchan, cuando uno escucha solo hay un poco que se aburre, ¿no? Y si van tomando notas se lo van a acordar. Entonces yo les aconsejo que tengan su cuadernito y ustedes vayan tomando nota como si estuvieran en la clase. Porque cuando uno escribe, refuerza el entendimiento y se le va quedando, ¿no? Escuchando nomás no se queda, se olvida uno después. Pero si uno lo escribe así, bueno, simplemente se va quedando. Entonces, por eso mi sugerencia, ¿no? Obras ingenieriles. A ver, hay 2 temas acá, grandes que he puesto. En su concepción y construcción se siguen normas. Ajá. Entonces, una obra informal, que es una obra no ingenieril, se ha hecho sin seguir normas. Se ha hecho sobre la base de la experiencia de alguien que sabe cómo se hace o ha visto cómo se hace y lo repite, ¿no? Y en segundo lugar, intervienen profesionales. Entonces, si mi concepción y construcción sigo normas y es hecha por profesionales, tengo una obra ingenieril. Como les decía, en nuestro país, más o menos el 70% de las obras de edificaciones son informales, el 30% no son formales, antes era 25%, por ahí va, ¿no? Con el apoyo que da el Ministerio de Vivienda y que exigen que sean construcciones formales, bueno, ahí estamos teniendo unos miles de casas
y ya son formales. Estamos en 30%. En el mundo en general, entero, como mundo, el 50% de las edificaciones son informales. Claro, hay muchos países muy poblados, ¿no? Como la India, países africanos, que tienen un grado muy alto también de informalidad. En una conferencia mundial de ingeniería sísmica que yo fui, me acuerdo que se discutió este tema y la cifra era el 50%. Y quiere decir que a esa gente nosotros los ingenieros no llegamos, pues. Por eso cuando ustedes ven ahí sismo, hay mucho daño ahí, ¿no? También hay daño en las construcciones ingenieriles, por supuesto, eso lo hemos visto no hace mucho en el sismo, esto que hubo en México, ¿no? Claro, porque son edificaciones que tienen un cierto tiempo. Y otras no tanto, quizás de algunos aspectos que no fueron considerados y vamos aprendiendo a través de los daños que se van produciendo. Porque sí, también no se puede decir que no hay daño a las obras ingenierillas, sí, pero son mucho menores. En el último sismo en Chile solamente el 1% de las obras que se dañaron eran obras ingenieriles. ¿Qué cosa es entonces seguir normas? Bueno, una norma, yo le he puesto aquí entre comillas, es una especie de contrato entre la sociedad, los usuarios, digamos, y la industria, ¿no? En el caso de nuestro país, la sociedad, digamos, está representada en los comités de normas por el Estado. El Estado maneja la normativa, ¿no? En el caso de los materiales, es responsabilidad de COPI. En el caso de construcción, es en SICO, aunque también el Ministerio de Vivienda directamente también asigna comités, pero hace años que le encargaron esta responsabilidad en SICO y la norma de diseños sismoresistentes es un comité que funciona ahí bajo el auspicio del CENSICO, ¿no? Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, para aquellos que no lo recuerdan. Aquí está. Aquí dice, mira. Servicio Nacional de Capacitación, INDECOPI, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Ahora hay una institución que es de calidad, no recuerdo bien ahora el nombre, y me parece que está tomando ahora más directamente el tema de las normas. Voy a verificar eso para ver si eso ya está oficialmente establecido. Y la industria, ¿quién representa a la industria? La profesión, nosotros los ingenieros y la academia. Entonces la práctica profesional a través del Colegio de Ingenieros, que está, y los de la academia, los profesores, ¿no? Que estamos un poco más ligados con los avances que hay de la tecnología. Entonces ahí, por ejemplo, va el profesor Eduardo Cabrejos por nuestra universidad, yo voy por el CISMIT, y otros profesores de la Universidad Católica, otros más también de la UNI y de la Villarreal, y del Colegio de Ingenieros, por supuesto. ¿Y cuál es la diferencia con el término profesional? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el profesional y el técnico? Esto debería estar separado, ¿no? Nosotros somos profesionales, ustedes van a ser profesionales dentro de poco. El profesional sabe el por qué se hacen las cosas en general, lo que nosotros diseñamos o construimos, ¿no? De cierta manera. Entonces nosotros aprendemos qué es lo que hay detrás desde el punto de vista físico, cómo funciona desde el punto de vista también químico, las cosas, los materiales que nosotros producimos o transformamos física o químicamente, y sabemos de dónde derivan su resistencia, cómo hacer para que resistan cargas. Entonces todo eso es importante. De acuerdo a eso nosotros podemos tomar decisiones para modificar su configuración, ¿no? Y que nos permita pues hacerlo de la manera más económica. Muy importante. Pero lastimosamente la gente piensa pues que un ingeniero les va a costar, no, muy caro, no sé cuándo, mejor un maestrito nomás. Es un error porque no tienes por qué tener cuando es una obra pequeña a un profesional permanentemente ahí. Puedes tenerlo para que dé asesoramiento y en ese caso no tiene por qué ser oneroso, ¿no? Pero el ahorro que se da y la garantía que la obra que vas a producir es de calidad, sigue normas, entonces está garantizado pues un nivel de comportamiento apropiado. Para eso es. Y la norma, a su vez, protege al profesional. Porque si bien nosotros como ingenieros estamos obligados a seguir las normas, este contrato,
para que el usuario, la sociedad, obtenga una obra que resista pues un cierto nivel de cargas, ya sea la sobrecarga de servicio, de sobrecarga de aula, sobrecarga de pasadizo o la sobrecarga sísmica, ¿no? Garantizarle a la gente un cierto nivel de comportamiento, también nos protege, porque si hubiera seguido la norma y el edificio tiene algunas fallas, ese es el estado del conocimiento, y es muy importante para nosotros no adquirir responsabilidad adicional. Tengan eso muy presente, por favor. Entonces, decíamos acá, ¿no? Obras ingenieriles ya las describimos, que resistan sí hemos especificado. Resistir, en el caso de la ingeniería sismoresistente, está entre comillas, tiene unas ciertas particularidades, ¿ah? Uno dice resistir, quiere decir que, bueno, lo va a resistir pues sin que se dañe, ¿no? Dentro de sus condiciones de servicio. Pero en el caso del sismo, no es así. Entonces yo he puesto acá que resistir sismos, entre comillas, equivale a lo que llamamos los criterios del diseño sismoresistente. Y aquí he puesto un resumen que se usaba hace unos años, pero todavía está vigente como concepto. En la norma está redactado de una cierta manera, digamos, un poco más moderna, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos resistir? A ver, entonces resistimos acá. Resistir sismos leves, sin daños. Allá, acá nos están dando un nivel de sismo y nos dice cómo debe comportarse. Todos los sismos leves, mi estructura sí debe resistirlo dentro de lo que llamaríamos corrientemente resistencia, pues sin daño, ¿no? Dentro de sus cargas, de su nivel de esfuerzo de servicio, por así decirlo. Nunca, no debe excederse su resistencia ni su deformación. Ya, pero los sismos tienen distintos niveles. Ahí está el problema. El sismo es un fenómeno aleatorio. Todos sabemos que el día tiene 24 horas y la Tierra da buena vuelta cada 24 horas. Todos los días sale el sol, ¿no es cierto? A veces en cierta época del año sale menos horas y otras más horas, dependiendo de la latitud y de la época del año, pues por el hecho que el eje de la Tierra está inclinado, ¿no es cierto? Entonces tenemos nosotros esa sensación que cambia el día, bueno, pero de hecho la Tierra da pues una vuelta cada 24 horas. Pero en caso de los sismos, no es un fenómeno así predecible, determinístico. Es un fenómeno aleatorio, ¿no? No sabemos en qué momento va a ocurrir un sismo de determinadas características. Eso le implica ciertas condiciones para ver para qué sismo diseñamos, pues. ¿Ves? Porque puede haber, como dice aquí en esta presentación, sismos leves, sismos moderados y sismos severos, ¿no? No sé si puedo escribirlo, aquí tengo una pluma, pero un ratito. ¿Dónde está la plumita? Ajá. ¿No es cierto? Acá esto es nivel del sismo. ¿Sí? Nivel del sismo. Y acá, adicionado, en la misma frase dice cómo debemos comportar. Sin daños, ¿no? Con posibilidad de daños. Y acá, vamos a leer esta última parte. Ya, ahí está como para poderlo resaltar un poquito. Entonces, inclusive puede haber más que sismos severos. Muy bien, entonces a veces, por eso es que este resistir está calificado. Cuando el sismo es moderado, dice con posibilidad de daños a los elementos no estructurales y daños estructurales leves. Sismos severos, posibilidad de daños estructurales importantes, pero evitando el colapso. Yo sí quisiera que ustedes aprendan esto, lo memoricen, lo tengan presente siempre, ¿no? Eso es lo que nosotros le vendemos a nuestro cliente, este tipo de criterios de diseño, cómo va a resistir mi edificación. ¿Quiere decir que cuando venga un sismo severo puede tener daños estructurales importantes? Sí. ¿Puede la estructura quedar fuera de servicio y ya no servir para más? Sí. Pero evitando el colapso. Porque el colapso sí mata, pues. Cuando el edificio colapsa, entonces ahí tenemos un problema serio. ¿No es cierto? Por lo que estamos comprometiendo la vida de las personas.
Esto está en la norma, por eso puse aquí lectura obligatoria, norma de punto 030, la parte de principios del diseño sismoresistente. En el aula virtual está un ejemplar de la norma de diseño sismoresistente. Creo que está para la próxima semana. Voy a habilitarlo para que ustedes lo puedan ver. Hay una primera parte que se llama principios del diseño sismoresistente, donde está de una manera parecida, ya un poco más ingenieril, este tema. Esto estaba en las normas anteriores, ¿no? Entonces vamos a ver la definición de los sismos leves, moderados y severos, y vamos a ver también ese tema de los daños, ¿no es cierto? Sin daños, daños leves y daños importantes, ¿no? Pero sin colapso. Entonces, que resistan, ya hemos puesto entre comillas, se resistan, ¿no? Y después dijimos también sismos especificados. A ver, ¿cuál es nuestro sismo de diseño? Aquí quisiera que me presten un poquito de atención porque a veces llama confusión esto, ¿no? Sismo de diseño. Es el sismo que ocurrirá durante la vida útil de la obra con cierta probabilidad de ser excedida. La probabilidad. Así se expresa, ¿no? Entonces lo he puesto aquí en negrita. Es el evento sísmico que produce una aceleración horizontal máxima tal que la probabilidad de que sea superada, que se llama probabilidad de excedencia en un lapso de 50 años, es de 10%. Ah, sí. Y 10% de probabilidad de excedencia en 50 años. El sismo que haga eso, ese es nuestro sismo de diseño, ¿no? Sin embargo, no vamos a dar la resistencia que genera ese sismo. Y ahí voy diciendo de una diferencia entre sismo de diseño y resistencia de diseño. ¿Ya? Este sismo de diseño, expresado así, equivale a un sismo con un periodo de retorno de 475 años aproximadamente, 474 algo es. Muy bien, entonces ahora, para hacer una pequeña pausa, vamos a ver si alguien me dice qué cosa es un periodo de retorno. Acá tengo la lista, ¿no? Ahí está todos, el periodo de retorno. ¿A quién recuerda lo que es el periodo de retorno? ¿Periodo de retorno? ¿Nadie? A ver, yo preguntaré. Ingeniero, Herrera, diga. no, Haldor Sánchez. Perdón. Según recuerdo, el periodo de retorno es el tiempo en el que es muy probable a que se repita se podría decir, la misma intensidad del sismo, ¿no? En este caso. Exactamente. Un fenómeno de las mismas características. Usted lo ha visto seguramente eso en el tema de los cursos de hidráulica, ¿no? En irrigaciones, en ese tipo de cosas en que se considera la avenida para diseñar, ¿no? Sí, La exacto, avenida ingeniero, con las máximas avenidas. exactamente, ¿no? Entonces, ¿en cuánto tiempo se repite el mismo fenómeno? Exactamente, y muy bien, Haldor Sánchez. El tiempo en que se repite, digamos, un sismo de las mismas características, efectivamente. Entonces, este periodo de retorno, yo lo estoy considerando para 50 años digamos, ese lapso, con 10% de probabilidad de excedencia, equivale al sismo que se va a repetir en promedio cada 475 años. Entonces, en esas mismas características. 475 años. A ver, hacía la adivinanza nomás. ¿Ustedes creen que ese será un sismo leve, moderado o severo? Un sismo que en promedio se repite cada 475 años. O sea, imagínate, ninguno de los que estamos vivos ahora hemos experimentado un sismo así, porque el último sismo de esas características fue en 1746. 1746, que tuvimos un sismo así de grande. 470, ¿cuántos años han pasado? Pues de 260 años más o menos, así a grosso modo, ¿no? Pues todavía nos falta pues otros 200 para que se pueda producir. Pero estos son promedios. En el caso de los sismos se habla así en promedio. Puede ser que se produzca cada 300, cada 600, y en promedio ese es el periodo de retorno. Pregunto, ¿ese es un sismo leve, moderado o severo el que se va a producir
cada 475 años. Aquí dice, uy, tengo varias respuestas. Todos dicen severo, efectivamente, muy bien, muy severo, dice Herrera. 9 chats, vamos a ver, he recibido 9 chats, 10 mensajes. Magnífico, muchas gracias. Todos tienen razón. Así es, ¿ves? Es un sismo severo. ¿Y qué hemos dicho? ¿Cómo se va a comportar nuestro edificio cuando ocurre un sismo severo? Posibilidad de daños estructurales importantes, pero evitando el colapso. ¿Por qué muestro esto? Porque quiere decir que nuestra estructura no va a resistir el sismo severo. Pero ¿cómo entonces es el sismo de diseño? Ah, pues ahí comenzamos. ¿Ves? Así lo determinamos. Pero vamos a dar una resistencia que sea suficiente para que todos los leves sí sean sin daño, para que el moderado pueda haber daños a los elementos no estructurales y daños estructurales leves. Ya, de aquí ya podemos deducir que la resistencia que la norma nos impone a nuestros edificios, con la carga que nos va a decir, con la cual voy a diseñar, va a ser para resistir básicamente con las justas, ¿no? Con algún daño leve, ¿no? Los sismos moderados. Podríamos decirle una resistencia sísmica moderada. ¿Ve? Pero no vamos a resistir el sismo de diseño, que es el sismo severo, sin daño. Lo que debemos evitar es que haya colapso cuando ocurra el sismo severo. Por favor, ese es un concepto importante. Vamos a darle vueltas varias veces y ustedes desde esta primera clase vayan tomando nota de qué cosa estamos hablando. Entonces, el sismo de diseño lo definimos como el sismo con un periodo de retorno de 475 años, que claramente ustedes lo han entendido que es un sismo severo. Vamos a dar una resistencia que es una fracción de la que requiere ese sismo de diseño para que cumplamos con los criterios de diseño. Y también se define de esta manera. ¿Por qué se define de esta manera? Porque vamos a introducir acá estos 50 años, es lo que llamamos el tiempo de exposición. Un edificio, económicamente hablando, se ha fijado más o menos como referencia que debe durar 50 años. ¿Ves? Ese es el tiempo de exposición. Por eso se habla del tiempo de los 50 años. Pero en ese lapso, la probabilidad de ocurrencia del sismo puede ser excedida en 10%. En cambio, en los 475, digamos, la probabilidad de ocurrencia de este sismo es 1, 100%. ¿Ya? 100%. ¿No? En 50 años, no, la probabilidad va a ser excedida de 10%. Así se presenta eso, y los 50 años es el llamado tiempo de exposición. Un edificio, 50 años. Pero, por ejemplo, otras obras, como un puente, te hablan de 100 años. O una represa, 200 años. Tienen mayor tiempo de exposición. En ese tiempo, cuanto más tiempo, es más probable que ocurra un sismo más fuerte. ¿Ya? Ok. Aquí está entonces una transcripción del artículo 3 de la norma, que se llama Filosofía y Principios del Diseño Sismo Resistente. La filosofía del diseño sismo resistente consiste en, esta es una adaptación de la norma ISO 3010. Nuestra norma es la E030, ¿no? Hay una norma ISO, así como hay la ISO de calidad, medio ambiente, todo pues un paquete de normas muy extensa. Hay una norma ISO básica, ¿no? Que es la ISO 3010. De ahí hemos adecuado esto porque suena muy razonable y lo hemos prácticamente traducido, ¿no? La filosofía del diseño sismo resistente consiste en, fíjense, lo que yo espero, ¿no? ¿Para qué diseño? Evitar pérdida de vidas humanas, en primer lugar. Por eso acá dice que nosotros debemos evitar el colapso. Allá. Asegurar la continuidad de los servicios básicos. Muy importante, ¿no es cierto? Para poder atender a los heridos, para poder seguirse transportando, para poder seguir teniendo agua, ¿no? En medios de comunicación, todo eso. Esos son los servicios básicos. Y finalmente, minimizar los daños a la propiedad, que por supuesto es un factor, pero no es el más importante, ¿no? Entonces, nuestra propia norma tiene este parchecito de aquí. Se reconoce que dar propiedad con protección completa frente a todos los sismos no es técnica ni económicamente factible para la mayoría de las estructuras. Fíjate, porque sería muy costoso. Además, si mi edificio dura 50 años, diciendo que le voy a dar resistencia para que resista 500 años.
no es económicamente factible. Pues. Por eso es que nosotros optamos por esos criterios de diseño. Es un tema de probabilidades. En esos 50 años puede hacer que ocurra el sismo severo, por supuesto. Caballero, ¿no? Pero es poco probable. Entonces, en concordancia con tal filosofía, se establecen en la presente norma los siguientes principios que yo quiero que ustedes también me los lean, ¿no? Principios del diseño sismoresistente. Esto es transcripción directa de la norma. La estructura no debería, fíjense que está en condicional, colapsar, ni causar graves daños a las personas, aunque podría presentar daños importantes. ¿Debido a qué? Este es cómo debe comportarse. Debido a movimientos sísmicos calificados como severos para el lugar del proyecto. Yo le he agregado acá, esto sí lo he puesto yo. ¿Cómo vamos a nosotros lograr eso? Tratando de que se produzca un mecanismo estable y que haya disipación de energía. Eso lo vamos a explicar con todo detalle más adelante. Pero fíjate, dicen deberá. Yo no puedo asegurar que no habrá colapso porque es ahí una serie de factores, porque por más desarrollado que sea la ingeniería sismoresistente, siempre hay cosas que todavía no están, digamos, del todo, ¿no? Estamos en ese proceso. Entonces, yo no debería colapsar, claro, para el sismo severo, ni causar graves daños a las personas. Pero, se acepta la norma, podría también en condicional presentar daños importantes. ¿Ya? Eso es muy importante para que nosotros también podamos estar, digamos, protegidos como profesionales. La estructura debería soportar movimientos del suelo calificados como moderados para el lugar del proyecto, pudiendo experimentar daños reparables dentro de límites aceptables. Ah, aquí está para los moderados, mira. Debería soportar movimientos sísmicos moderados para el lugar del proyecto. Fíjense que los dos casos dice para el lugar del proyecto. O sea, no podemos hablar nosotros, alguna gente te pregunta, ¿no? ¿Y sismos de qué magnitud puede resistir mi edificio? No, la magnitud no importa. Lo que importa es la intensidad. Porque la magnitud puede ser más grande o más pequeña, pero depende de la distancia a la que yo esté en el lugar del proyecto. Allí es lo que yo quiero saber. Severo en el lugar del proyecto, moderado en el lugar del proyecto. ¿Ya? Entonces, claro, si tú quieres decir magnitud, entonces tienes que decir distancia. Magnitud a tal distancia me va a producir posiblemente tal aceleración o tal intensidad. También vamos a hablar de eso. ¿Ya? Eso les voy insistiendo sobre eso. Pudiendo experimentar para el sismo moderado daños reparables dentro de límites aceptables. ¿Qué habíamos dicho antes? Daños estructurales leves. Daños estructurales leves, ahora la norma lo ha precisado, significa daños reparables. Eso está muy bien, ¿no? Dentro de límites aceptables. Básicamente este es pues nuestro límite de nuestra resistencia sísmica, ¿no? No es la del sismo severo, es para el sismo moderado. Y acá hay algo más, que tiene también concordancia con esto, con la filosofía, ¿no? Asegurar la continuidad de los servicios básicos. Dice, para las edificaciones esenciales, definidas en la tabla 5, hay una tabla de eso, ¿no? Se debería tener consideraciones especiales orientadas a lograr que permanezcan en condiciones operativas luego de un sismo severo. O sea, la norma define, aunque no esté en la tabla 5, que una edificación esencial es aquella que permanezca en condiciones operativas luego de un sismo severo. Ahí tenemos una lista como referencia, que ustedes pueden ya usando su criterio, o el propietario puede decir, oye, esto tiene que, propietario refiriéndose, digamos, a una entidad pública, no sé, ¿no? Una empresa, dice, no, yo quiero que esto siga operando luego de un sismo severo, entonces lo debo tratar como una edificación esencial. Listo. Entonces, vamos a ver en el tiempo que nos queda, tenemos media horita. Qué bueno, he avanzado algo entonces. Antecedentes de la ingeniería sismoresistente. A ver, aquí tenemos una especie de historia, ¿no? Antecedentes de la ingeniería sismoresistente. Hemos hablado de la... ¿Quién me está llamando? Para esto, ¿ya? Existen registros en China de más de 3.000 años de antigüedad. Como ustedes saben, pues la China tiene
siglos de historia cultural, ¿no? Muy antigua, las primeras civilizaciones, ¿no? 3.000 años de antigüedad. En Japón y en Europa hay registros de sismos que datan de hace 1.600 años. En América, algunos códices, que son estos manuscritos, digamos, pergaminos antiguos, ¿no? Mayas y aztecas se refieren a los sismos, lógicamente, ¿no? En México, imagínate. En América colonial se produjeron escritos con cierto grado de detalle describiendo los efectos de los sismos. Por ejemplo, en el sismo de Lima de 1746 describen este gran tsunami en el Callao, ¿no? Y Lima lo reconstruye el llamado virrey conde de Superunda, que el rey le dio justamente este título porque significa sobre las olas. ¿Ah? Lo del tsunami, pues, ¿ah? Superunda. Hay una calle en Lima que es Conde de Superunda, que está en la cuadra siguiente al Palacio de Gobierno, ¿cierto? Es el virrey este que reconstruyó Lima después del sismo de 1746, que fue terrible, ¿no? Ese es el sismo severo que en algún momento se vuelve a repetir. Y ojalá no nos toque, digamos, en nuestro lapso de vida. Ustedes todavía tienen, por supuesto, toda la vida por delante, pero esperemos porque sea dentro de 100 años y ya seguramente la mayoría de nosotros no va a estar acá. A ver, en Japón los sismos eran atribuidos a un enorme pez gato, bagre, ¿no? Acá está, mira. El bagre tiene como bigotes aquí, por eso le llaman pez gato. Catfish en inglés, catfish. El bagre. Que yacía bajo tierra y era controlado por un dios, Kashima, se llama el dios este acá encima, ¿no? Acá, mira, esta figurita. Que mantenía su cabeza enterrada bajo una piedra y cuando Kashima se descuidaba, Namazu, que se llama el pescado este, se movía y con fuertes coletazos hacía temblar la tierra. Miren qué curiosa la mitología japonesa para explicar la generación de los sismos, ¿no? Entonces la asociación japonesa tiene como su símbolo este pez, el Namazu. Bien, ¿qué otros antecedentes hay? Miren aquí unas fotitos. Messina después del sismo de 1908. Messina queda en Italia, ¿no? Y el estrecho de Messina, como ustedes conocen, entre la bota italiana y la isla, ¿cómo se llama? Sicilia, ¿no? El estrecho de Messina. Este terremoto, acá hay una foto, dice la Plaza del Espíritu Santo, el terremoto del 28 de diciembre de 1908. Miren ustedes el grado de destrucción, ¿eh? ¿Qué aprecian ustedes material? Mucha madera, piedra, ¿no? Adobe también. Acá abajo, Messina, después del desastre del 18 de 1900, vía Cabur, debajo de la Macerí, no sé qué será. Pero miren ustedes el grado de destrucción. Entonces, Freeman en el año 32 dice, el comienzo del estudio científico de la mecánica de construcción sismo resistente ocurrió inmediatamente después de más de que 100.000 personas habían perdido sus vidas en el sismo de Messina Reggio, en Italia el 28 de diciembre de 1908. El estudio comenzó con el nombramiento de una comisión de notables que consistió de 9 ingenieros practicantes de gran experiencia y 5 profesores de ingeniería. Bueno, es un poco lo que tiene nuestro comité de la norma, ¿no? Hay gente practicante y hay profesores de ingeniería y supuestamente somos lo que sabemos, pero como todas las cosas humanas, sabemos hasta cierto punto. ¿No? Pero ya en esa época la comisión esta recomendó diseñar el primer piso de una edificación. Mire, tomen nota interesante, ¿no? Para una fuerza horizontal de 1/12 del peso del edificio. Por muchos años en muchos países se ha diseñado con 1/10 del peso del edificio. Los japoneses diseñaban con 20% del peso del edificio. Por muchos años, ¿no? Para resistirlo, ¿no? Y en el caso de un edificio de 3 pisos, dice usar una fuerza horizontal a 1/8 del peso del edificio arriba de cada uno de estos pisos, ¿no? Este es un coeficiente sísmico, básicamente como tenemos inclusive hasta ahora, ¿no? Porque hasta antes de 1950, el cortante sísmico, cortante porque es una fuerza horizontal, perpendicular al eje del edificio, produce fuerzas cortantes, transversales, ¿no es cierto? Es el coeficiente sísmico por el peso, ¿no? Por eso, como digo, ustedes han visto, esto es de qué año, 1908, ¿no? Tenemos esta decisión y entonces ese procedimiento se ha usado por muchos años, hasta antes del año 50. Después de la guerra ya pues viene un trabajo más ingenieril, básicamente ahí comienza la ingeniería sismoresistente, ¿no? Más moderna, digamos. La anterior pues comienza, y como dicen, al comienzo del siglo XX.
En 1950 se introducen los conceptos de disipación de energía por deformación plástica. Muy interesante, porque hasta nadie se había puesto a pensar qué pasaba una vez que llegó a la resistencia al límite. Dicen, oye, pero si el sismo va a introducir energía cinética en el edificio, una vibración abajo es energía. Esa energía se transmite al edificio. ¿Cómo resisto yo? Bueno, la estructura se deforma, entonces hay energía de deformación, sí, pues. También si el movimiento es a cierta velocidad hay energía cinética, sí. Pero cuando se excede la resistencia entramos en el rango inelástico y empezamos a disipar energía por deformación plástica o inelástico. Muy importante concepto que se empezó a discutir en esos años. El profesor Hausner, cuya foto tenemos acá, del año 77, George Hausner ya murió de 100 años, el profesor Hausner. Plantea el posible diseño en el estado límite. Si nosotros aceptamos que nuestros edificios solamente resisten un sismo moderado, ¿qué ocurre cuando ocurre el sismo severo? Que es nuestro sismo de diseño, que va a ocurrir, claro, en un lazo mayor, va a ocurrir. Cuando ocurre entonces el sismo más fuerte, se va a exceder la resistencia, ¿no es cierto?, de los elementos y la estructura se va a empezar a dañar y se va a convertir en un mecanismo de bielas y rótulas, como las que ustedes aprendieron a trabajar en su curso de dinámica del cuerpo rígido, en segundo año. ¿Ya? Entonces yo podría diseñar en ese estado límite. Eso es lo que Hausner plantea. Diseñar en el estado límite. Ya pues, para esa condición. No es tan fácil. Y al final eso no se ha establecido, ¿no? Todos los años 60 estaba de moda el diseño al límite, diseño plástico, pero complicado, pues entonces ahora se enfoca de otra manera, ¿no? Ya explicaremos después. En el año 57 en México se publica el llamado folleto complementario a la norma en la Ciudad de México, ¿no? Porque en México es una república federal, cada estado tiene sus propias normas. Es la primera norma de ingeniería sismoresistente en Latinoamérica. Y aquí les explico en estos gráficos, conceptualmente, primero, esto el cortante sísmico como un cociente del peso y nuestros criterios de diseño. El nivel del sismo de diseño, el nivel de la resistencia sísmica. Muy bien, entonces yo tengo acá un edificio aquí en azulito, digamos. Atrás está. Pesa P. ¿Ah? Entonces el sismo, que es un movimiento principalmente horizontal, produce un cortante. V mayúscula. El cortante en la base o cortante basal. Ya. En el método de cortante sísmico, simplemente yo estimaba este cortante multiplicando el peso por una fracción, ¿no? Es como que yo empujo esto para acá, entonces la misma inercia del edificio es que se genere esta fuerza de inercia. Si yo lo fijo acá, la fuerza sísmica equivale a que yo le aplicara a mi edificio la fuerza cortante. Y esa es la base del método estático. Considerar la fuerza sísmica como una fuerza estática, como si la base estuviera fija. Pero al día la base se mueve, ¿no? Y esas aceleraciones se transmiten a la estructura. Entonces, masa por aceleración son las fuerzas sísmicas, que son las que se oponen a este movimiento y ahí generan esta fuerza. O sea, las fuerzas sísmicas son fuerzas de inercia. Vayan metiéndonos un poco el concepto en la cabeza. Lo que se acelera es la base y la masa, donde haya masa, va a generar fuerzas. Esas son las fuerzas sísmicas. Entonces, la distribución de las fuerzas sísmicas indudablemente obedece a la distribución de la masa, ¿no es cierto? Masa por aceleración. Ya. Yo lo tomo como un sistema único de un grado de libertad, ¿sí? Entonces está mi edificio, es un bloque, le aplico la fuerza aquí y se deforma delta. Se deforma delta. Muy bien. Acá a la derecha tengo un gráfico del cortante en la base y la deformación lateral. Cortante y desplazamiento lateral. Muy bien. Entonces, el sismo severo va a producir este nivel de cortante. ¿Ya? Aquí está el peso, y todo esto es el coeficiente sísmico. Lo pueda quizás marcar acá.
Esto vendría a ser nuestro coeficiente sísmico. Voy a ponerle aquí coef para que no se confunda con esta C. ¿Ven? Entonces es el coeficiente sísmico. Ah, ya. Entonces, aquí tenemos nosotros expresado el nivel del sismo, en fin, otros factores. Todo esto. Este es el cortante que produciría el sismo severo. Ya. Pero hemos dicho que nosotros no le vamos a dar esa resistencia porque eso no es económico ni factible. Entonces, ¿qué hacemos con este cortante? Lo dividimos entre R. Está bien. Ah, entonces el nuevo cortante, a ver, no sé si lo puedo hacer así. Ahí está. El nuevo coeficiente es el SUX. ZUSC entre R por el peso, ¿no? Es claramente menor. R es un número mayor que 0. Este es el corte con el cual diseñamos. Por consiguiente, esto equivale a nuestra resistencia. Entonces, la resistencia de diseño, digamos, está dada por este cortante de diseño. Por supuesto que, como todos sabemos, cuando diseñamos hay pues factores de seguridad, ¿no es cierto? O sobre resistencia. Entonces, en realidad yo aplico estas fuerzas para el diseño, pero mi resistencia seguramente va a ser ligeramente mayor, ¿no? Mi resistencia seguramente va a ser teóricamente por acá seguramente, ¿no? La resistencia del diseño va a ser más bien aquí, un poquito mayor. El cortante yo diseño acá y tengo mis factores de seguridad, que bueno, no son tampoco, ¿no? Tranquilamente. A ver, una preguntita, entonces, ¿cuáles son los factores de seguridad con los que nosotros trabajamos? Del factor de, digamos, de los esfuerzos de resistentes, ¿cuál es el esfuerzo de rotura? ¿Quién me quiere decir? A ver, veamos aquí. ¿Cuáles son los factores de seguridad con que trabajamos nosotros en ingeniería civil? ¿Cuánto creen ustedes que yo puedo sobrecargar mi estructura antes que empiece a dañarse o a romperse? Quizás en suelos, ustedes han visto eso con más claridad, ¿no es cierto? En suelos se determinan la resistencia máxima en función de un factor de seguridad y es muy más claro. Ahora, como en el diseño de resistencia, ahora lo hacemos en resistencia última, trabajamos con los esfuerzos últimos, no está tan claro el factor de seguridad. Pero a ver quién me quiere ayudar. Haldor. Ingeniero, se tiene que mayorar, me imagino, las cargas, ¿no? La Ya, por eso norma. pues. Ya, así es, ¿no es cierto? En el Eso está momento indicado en la mayoramos norma. las cargas. ¿Y qué hacemos con la resistencia? Las cargas las mayoramos y la resistencia. La castigamos, pues, ¿no? Se la castiga. Ajá. Ese conjunto nos da pues la seguridad. Claro, un factor de Lo que seguridad. pasa es Bien. que ahora hemos nosotros repartido la seguridad en dos partes. En las cargas por separado, o sea, digamos, la resistencia y las cargas, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos un grado de incertidumbre en cuánto son las cargas actuantes y un grado de incertidumbre en cuánto es la resistencia. Pero antes se hacía un solo factor. Decían, bueno, este es el esfuerzo de diseño, por ejemplo, en suelos, ¿no es cierto? En suelos te dan una carga de diseño. Ahí está, aquí Herrera me está diciendo el factor de seguridad 3, efectivamente se usa en suelos. Nosotros digamos, en general, por ejemplo, las cargas, factor de cargas en concreto 1.4, 1.7, ¿no? Promedio 1.6. Pero la resistencia la dividimos, la reducimos un poquito, 0.9, 0.8. Pues seguramente estamos hablando de factores de seguridad de alrededor de 1.8, 1.9 por ahí. O factores sobre resistencia, como se llama. ¿Ya? Ténganlo presente. Muy bien, entonces regresamos. Ya, entonces acá pues hay una diferencia, pues. El cortante con el cual yo entro las fuerzas a diseñar mi edificio y la resistencia que obtengo es un poquito mayor, porque al sismo, por ejemplo, antes le dábamos 1.25.
ahora está dentro de la norma, está ese 1.25, ya está. Entonces tenemos una resistencia un poco mayor. Bien, entonces aquí no sé si queda clara la diferencia entre el cortante que produce el sismo de diseño, el sismo severo, sí, y la resistencia de diseño. Yo quizás debería cambiar esto, ¿no? Voy a evaluar eso que pone acá. El cortante del sismo severo de frente como está acá, ¿no? El sismo de diseño, y acá ponerle resistencia de diseño, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a someter a nuestro edificio al sismo severo? Bueno, empieza a subir el cortante, entonces escribimos esta recta, ¿no? Carga de formación. Acá está el delta del análisis sísmico, que es elástico. Y si seguimos cargando al edificio, ya no tiene resistencia. Entonces entramos en el rango inelástico. Comportamiento inelástico. ¿Ve? Si el edificio resistiera, seguiría esta trayectoria. Este sería el comportamiento elástico. Pero no es así porque nosotros no tenemos esa resistencia suficiente. Entonces, entramos en el rango inelástico. Se empieza a dañar el edificio, se empieza a deformar sin incremento de resistencia. ¿Ve? Pero esto tiene una ventaja, que nos permite disipar energía por deformación plástica. Esto de acá. Pero mi estructura, entonces, para poder resistir el sismo severo, porque si el sismo severo va a empujarlo hasta acá, ¿qué va a pasar con la estructura? Lo que va a hacer es se va a deformar hasta acá. Esta es una hipótesis que nosotros hacemos, que el comportamiento, el desplazamiento que se produciría si la estructura se comportara elásticamente, es igual al desplazamiento que se produce cuando la estructura se comporta inelásticamente. Esta curva, o estas dos rectas, digamos, sería la trayectoria que describe la estructura inelásticamente. Y esta recta sería la trayectoria que describiría la estructura si es que no se dañara. ¿Ya? Pues los dos desplazamientos son iguales. Por ahora voy a decir eso nomás, después hay otra explicación mejor, pero bueno. Entonces esto quiere decir que yo cargo bien el sismo empieza a aumentar la carga, ¿cierto? Ya la estructura empieza a comportarse así. Cuando el sismo empieza a cargar más, o sea, aplica, mira, el cortante es proporción del peso. La estructura no sabe el sismo no sabe si esta estructura lo resiste o no lo resiste, el peso es el que manda. Si el sismo es más fuerte, aumenta pues la aceleración. Como tengo el peso, ¿no? Va a aumentar la fuerza. Así es. Como decía el profesor Poley, los sismos no vienen a clase, ¿no? El sismo aumenta su aceleración más fuerte y tengo el mismo peso, va a aumentar pues el cortante. Pero mi estructura no lo resiste. Su resistencia entonces viene por acá. ¿Ve? Pero el sismo sigue cargando hasta por acá. Entonces, lo que esto me está diciendo es que la estructura debe resistir hasta acá. Este pedazo, la longitud de esta recta, es lo que nosotros llamamos, y permítame de una vez introducirlo y poner acá, es lo que llamamos la medida de un parámetro que llamamos la ductilidad. Delta real, delta máximo, voy a ponerle acá ya, entre delta de fluencia. En este gráfico, acá entonces es el delta que dice análisis. El punto este es tan chiquito que no lo veo. Análisis, ¿no? Delta de influencia, delta max. Entonces, esta es la longitud. Esta incursión inelástica es lo que medimos con el MUL y llamamos ductilidad. No es ductibilidad, es ductilidad. ¿Ok? Ductilidad. Y nosotros vamos a requerir como parte del diseño sísmico que la estructura sea capaz de tener ductilidad. ¿Para qué? Para que cuando ocurre el sismo severo, ¿no? Y el sismo empuja hasta aquí, entonces la estructura debe poder llegar hasta acá en cuanto a deformación. Y a su vez, sin romperse, ¿no es cierto? Sin colapsar. Y a su vez, esta es nuestra herramienta para disipar energía. Entonces, todos los sismos leves van a producir cortantes por acá, pues. Leve. El sismo moderado, cortante por acá. Y el sismo severo, acá. Por eso acá tenemos, como yo tengo esta resistencia, los sismos leves no producen daño. El sismo moderado puede producir algo de daños
leve, y el sismo severo sí produce daños, pero no colapso. Este gráfico, por favor, tómenlo en serio. Lo usamos mucho porque creo que permite explicar lo que hemos dicho de nuestros criterios de diseño sismo resistente. Aquí está la fuerza del sismo y aquí está cómo debe comportarse la estructura. Bien. ¿Qué hora es? 8:20. Ya los hemos cansado suficiente. Vamos a parar aquí y les voy a dejar que ustedes, como tarea, que ustedes lean esto, dice antecedente en la ingeniería sismo resistente. Hay varias vistas donde explican esto y después vamos a entrar en la próxima clase más bien para ver este tema importante, disipación de energía por deformación plástica. Es muy importante, es una constante para todo el diseño sísmico, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Comportamiento lineal, lo lineal, comportamiento elástico e inelástico, los ciclos de histéresis, el comportamiento. Esto es muy importante, lo quiero dejar para comenzar entonces en la clase del próximo lunes a las 6 de la tarde. Entonces, posiblemente el próximo martes no tendríamos práctica calificada, sino tendríamos una presentación de películas, pero yo el lunes poco les confirmo, ¿no? Porque con lo que hemos avanzado, pues no hay todavía no hemos hablado nada de los sismos, así que no hay suficiente tiempo. Pero la siguiente semana ya tendríamos alguna práctica. ¿Alguna pregunta entonces? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Muy bien, bueno, ha sido pues un gusto. A ver, ¿qué dice Oviedo? Adelante. Ingeniero, he visto que hay un foro en el aula virtual. ¿Hay un qué? Un foro virtual. Ah, Un foro del ingeniero Cabrejos. ¿El ingeniero Cabrejos tiene un foro? Sí, he visto que hay un foro en el aula virtual de una lectura del ingeniero Cabrejos. Consulte si es que hay ¿cuál es el plazo límite para responder ese foro? No, yo no he puesto, quizás eso lo ha puesto el ingeniero Rimari, déjame verificar, ¿ya? Porque yo recién ahora en la tarde he estado actualizando la información para ver si es aplicable a nosotros también. Voy a verificarlo y le mando en todo caso un mensaje. Muy bien, entonces vamos a dejarlo ahí, vamos a cortar la grabación y nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Que tengan buen fin de semana.